Mis primeras palabras tenían que ser de agradecimiento, y de agradecimiento al Papa Francisco, porque el contenido de estas reflexiones ha sido inspirado por él. Concretamente por los comentarios del Papa Francisco sobre los libertarios, que introduce en su mensaje a los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Comisión de Ciencias Sociales del pasado 28 de abril. O sea que agradecemos al Papa Francisco que haya dado pie a lo que hoy voy a decir. Pero, ¿cuál es el origen y la naturaleza de los estados o reinos de este mundo? Sin duda alguna, y voy a tratar de demostrarlo esta tarde, el estado es la encarnación del maligno, del demonio, la correa de transmisión del mal. Vamos a demostrarlo. Bueno, pero antes de demostrarlo vamos a hacer una pequeña digresión sobre cuál es el origen del Estado, el origen del reino del mundo, de los reinos de este mundo. Quizá la explicación más clara la tengamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. Porque ahí se describe cómo los reinos de este mundo, los estados, surgen como un acto deliberado de rebelión del hombre contra el reino de Dios. Vamos a leerlo, está en Samuel en el capítulo 8. Ahí leemos lo siguiente. El pueblo, hasta entonces, los israelitas, vivía en un estado de semi-anarquía, con una serie de jueces o árbitros que utilizaban para resolver sus desavenencias. Pero en determinado momento se dirigen a Samuel y le dicen: danos un rey para que nos gobierne, es decir, danos un estado. Y leemos en Samuel cómo esto a Samuel le pareció muy mal. Y recurre a Dios, recurre a Yahvé y le dice: oye, que estos pretenden que les demos un estado. Y Yahvé, Dios, ¿qué contesta? Dice literalmente lo siguiente: piden un rey porque me rechazan a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, el estado aparece como la alternativa, el reino de este mundo como la alternativa al reino de Dios. Pero Dios es libertario y deja hacer, ¿que queréis un estado? Hacerlo. Pero Samuel, por favor, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle lo que supone todo estado, todo reino de este mundo. Y Samuel, ni corto ni perezoso, reúne al pueblo y les dice lo siguiente: ¿queréis un estado? Sí. Pues mirad lo que va a pasar. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y su caballería. Los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus armas y pertrechos. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. El rey, el Estado, se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, igualito que ahora. Se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará además el diezmo de vuestro ganado, y en suma os convertiréis en esclavos. Luego está clarísima la advertencia de Yahvé. No sé cómo después nos quejamos. Y en cuanto a que el Estado sea el principal instrumento o correa de transmisión del mal, es decir, del poder del maligno, ¿quién es el maligno? El demonio, es el ángel caído. ¿Cuál es el objetivo del maligno? Es destruir la obra de Dios, destruir el orden espontáneo del universo, dentro del cual se encuentra el orden espontáneo del mercado. Ese es el objetivo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es el enemigo de los libertarios? El demonio. Nos enfrentamos al demonio. O sea que el asunto es arduo. Una de cuyas principales manifestaciones está en el Estado. Es arduo pero no imposible de vencer, porque tenemos un aliado todavía más potente que el demonio. No hay ninguna duda de que el Estado es la encarnación del demonio. Pero no lo digo yo.
No tendría ningún mérito, sería un argumento de autoridad. El profesor Huerta de Soto, argumento de autoridad, dice que Dios existe y que además el Estado es la encarnación del demonio. No lo digo yo, ¿no? Lo dice San Lucas, el evangelista, y en San Lucas 4, a partir del versículo 5, se describe la tercera y la más grave de las tentaciones, la más potente. Dice, leemos el Evangelio, dice así: llevándole a lo alto, el diablo mostró a Jesús todos los reinos, es decir, todos los estados del mundo, y le dijo: te daré el poder y la gloria de todos los reinos. Y esto es lo importante que añade el evangelista, que dice el demonio: porque a mí ese poder me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Te daré ese poder si te arrodillas delante de mí. Todo será tuyo. Luego, por confesión del propio diablo, todos los estados de la tierra están a sus órdenes y dependen de él. Luego ya podemos entender por qué producen tanto daño. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Jesús dice, está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. ¿Y por qué? Porque Dios es libertario. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Te va a esclavizar. Te va a ser un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Porque ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, ¿sí?, se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Vos sabés que además, una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. O como decía Bertrand de Juvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces. ¿Me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? Este programa es muy intenso todos los días.